Hola a todos. Hola, veo que se sigue sumando gente. ¿Cómo están? Mi nombre es Facundo, me presento para los que no me conocen. Bien, la idea es contarles un poco cómo surgió este proyecto. La idea, bueno, viene de nuestro plantel de profes. Se empezaron a movilizar. La idea era apoyar y acompañar a nuestros alumnos de las distintas formas, además del entrenamiento y los mensajes que comúnmente les mandamos. Ayudarlos con estos pequeños temas que vamos a tratar, que son muy variados y que creo que a todos nos va a venir bien y nos va a seguir sirviendo y nos hubiera servido antes, y menos mal que esta charla la estamos teniendo ahora. Aprovechamos la virtualidad para que nos juntemos todos y larguemos este proyecto para que ustedes puedan utilizarlo y así mejorar su rendimiento y llegar a ser estos atletas que buscan todos. Bien, hoy van a disertar el profesor Marcelo Burgos, el profe Gaby Salicas, profe Leandro también, y también la nutricionista Sil, con Javi, que va a hacer el cierre brillante. Él se va a encargar de bailar y cantar, como dijimos. Él trae todo el marketing y le va a llegar el delivery de los sanguchitos a su hogar, ¿sí? Después van a tener que poner por comentarios su dirección. Bien, así que sin tanto preámbulo, la idea era esperar, hacer un poquito de tiempo, nos largamos a las 7 en punto para que se sumaran todos, porque bueno, esta charla y vuelve a quedar grabada y la vamos a subir a nuestras distintas redes para que el que se la pierda la pueda recuperar y lo pueda ver, porque son temas muy interesantes de que arrancamos hasta que terminamos, cosas que podemos aplicar en el hogar y cosas que vamos a poder usar cuando volvamos, ya sean proteínas y todos los temas que se vienen. Bien, damos comienzo, le doy lugar al profe Marcelo Burgos, que va a ser el primero en disertar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marcelo, soy profe de Grupo Entrenar. Muchos no me conocen, sí, yo estoy hace mucho tiempo con el Grupo Entrenar y con Javier. Yo me encargo más específicamente de la parte de personal trainer, entrenador personal, más que los grupos, por eso mucho no me logran conocer o reconocer. Mi tema principal, del cual vamos a hablar hoy, se llama gimnasio en casa, ¿sí? Donde yo lo voy a compartir. Esperen un poquitito, que medio. Ahí estamos. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver, ¿no? Bien. Bien. Gimnasio en casa, ¿sí? Es un tema muy recurrente y del cual hay muchas consultas hoy en día por todo este tema de la pandemia, en el cual los gimnasios están cerrados, en donde nos quitan ese lugar de esparcimiento, ese lugar por excelencia en donde uno puede trabajar la fuerza, ¿sí? Que es el tema de hoy. Es el lugar por excelencia porque tenemos las máquinas, tenemos los elementos, tenemos el lugar, tenemos el ambiente propicio para poder entrenar esa capacidad. En cambio, en casa no. En casa es un lugar donde es de ocio, es de tiempo libre, en donde uno no lo utiliza para eso y no lo quiere utilizar, ¿sí? Es muy baja la cantidad de gente o porcentaje de gente en donde utiliza la casa como gimnasio. Es muy bajo, ¿sí? Una persona prefiere moverse hacia otro lugar porque el gimnasio lo que te ofrece es la sociabilidad, ¿sí? La persona de por sí es competitiva, ¿sí? Busca con las personas que se encuentran en el gimnasio ser competitivo y mejorarse constantemente. Ver a una persona o una mujer o un hombre que es conocido, que es amigo tuyo en el gimnasio y ver cómo mejora constantemente, le genera a uno mismo esa motivación de querer superarse, ¿sí? De poder seguir, continuar, de poder entrenar. Eso es lo que nos da el gimnasio, lo que nos quita la casa en sí, el hogar. Algunas recomendaciones que debemos tener en claro para poder hacer un pequeño gimnasio en casa, observando diferentes opiniones en el lugar en donde uno vamos a hacer. El lugar donde uno tiene que montar su pequeño gimnasio, su lugar privado donde uno va a entrenar, tiene que tener unas ciertas recomendaciones o unos ciertos ítems donde uno puede generar esa motivación de que no se nos pierda, porque muchas personas, yo sé que acá un montón hemos comprado caminadoras, bicicletas y ahora prácticamente son percheros, o donde colgamos la ropa para que se seque, y está así. Y por ahí, por la pandemia, hemos vuelto a utilizarla, ¿sí? Entonces, lo que buscamos acá es
tratar de regenerar o buscar el espacio propicio que sea motivador a poder entrenar en casa de nuevo, ¿sí? Esta capacidad que es muy difícil de entrenar en casa, o por ahí no sabemos cómo entrenar en casa, y siempre vamos al gimnasio porque ahí vamos a ver, tenemos siempre a un entrenador personal o un entrenador del gimnasio que nos va a saber guiar de cómo poder entrenar. Vamos a seguir, ¿qué es el gimnasio como hogar? Versus el hogar. A la izquierda, esta imagen es el gimnasio donde tenemos personas, donde sociabilizamos con otra persona, donde tenemos los elementos propicios para poder entrenar la fuerza, contra donde vendría a ser el lugar ideal, el sueño que todos quisiéramos tener en nuestro hogar, ¿sí? Elementos, un lugar propicio, un lugar solamente para mi propio gimnasio, con banca, con elementos, mancuernas, televisor, música. Sería hermoso, pero muchos no lo podemos tener, ¿sí? Algunos viven en departamento más chico, o la casa más chica, y poder hacerse un lugar como este es realmente encarecido, ¿sí? Pero un lugar como este sería lo ideal, porque es motivador, ¿sí? Es motivador, da ganas de entrenar, es iluminado, tiene todos los elementos que uno quisiera tener, lo que puede encontrar en un gimnasio, pero lo que le quita el hogar al gimnasio es esta sociabilidad, esta competitividad, en lo cual uno pierde esa motivación y realmente lo deja de lado, ¿sí? Vamos a seguir. ¿Qué elementos puedo comprar? Podemos comprar desde, si yo destino un lugar de la casa, un cuarto, un patio, un semipatio cubierto, en donde yo solamente lo puedo destinar para gimnasio, puedo comprar grandes maquinarias o maquinarias, que obviamente hoy están muy caras, las podría comprar, ¿sí? Siempre tengo que hacer un presupuesto de cuánto me saldría alquilar o pagar la cuota del alquiler mensualmente, anualmente, contra lo que vendría a ser comprar un elemento que sea durable, que me dure por siempre, y sacar ese registro de saber qué me conviene más, ¿sí? Si comprar las máquinas o ir al gimnasio, ¿sí? Eso es uno. Otro de los parámetros es el lugar. Si no tengo lugar propicio, tengo que buscar elementos más chicos, donde uno lo puedo sacar, lo puedo guardar, lo puedo volver a utilizar. Una de las cosas podemos ser, por ejemplo, se me mueven mucho las filminas, disculpen, son las bandas elásticas, ¿sí? Son las colchonetas, son las mancuernas, un par de mancuernas, ¿sí? Tener el rodillo para abdomen, que hoy en día es muy utilizado. La banda de TRX, que es un elemento que ha venido solucionando un montón de cosas a los entrenadores personales, particularmente cuando se trabaja en domicilio, cuando no podemos adquirir maquinaria, es un elemento muy bueno, en donde se trabaja de una manera suspensión con el cuerpo, utilizando el propio peso del cuerpo, y la verdad que ha venido a solucionar muchas cosas, ¿sí? Donde se puede trabajar el tren inferior, el tren superior y la zona media, de manera muy buena, muy buena. Elementos como el coreback, ¿sí? Este elemento que puede ser diferentes pesos, elementos como la medicine ball, que vendría a ser la que está debajo del coreback, esta. Y bueno, diferentes elementos que podemos adquirir y podemos guardar en casa y la podemos montar y desmontar. Elementos que por ahí, yo sé que por ahí es muy difícil de adquirir en algunos lugares, ¿sí? Podemos improvisar algunos elementos y se pueden utilizar, ¿sí? La más utilizada y la más fácil de hacer, lo que no hay que hacer mucho, es el simple bidón de agua, ¿sí? De 20, 25, o la de 5 litros, donde viene la lavandina, donde viene el jabón, y la podemos utilizar como mancuernas, las podemos unir y utilizar como una barra pequeña, una mancuerna, al bidón grande lo podemos utilizar como un coreback, como una barra grande, como una medicine ball, se puede utilizar. Se puede hacer lo que son las tobilleras, y ya un poquito más sofisticado y algo que me dure por bastante tiempo es pensar en hacerme una kettlebell, por ejemplo, ¿sí? En donde yo requiere un poquito más de trabajo, ¿sí? Donde tengo que buscar un molde, donde tengo que buscar cemento, donde tengo que buscar esa pequeña barra de forma semicírculo que me permita a mí montar el kettlebell, ¿sí? Que es la pesa rusa. Por ahí algunos nos conocen como pesa rusa.
¿Qué ejercicios? Muchos de los ejercicios que se utilizan en casa, en el gimnasio, perdón, se pueden hacer tranquilamente en casa, ¿sí? Solamente que por ahí no tenemos esa creatividad o esa manera de buscarle la vuelta para poder hacerla en el hogar, ¿sí? Pero se puede hacer. Todos los ejercicios que se hacen en el gimnasio se pueden hacer. Lo único que por ahí el gimnasio te propicia o es adecuado es porque tenés una máquina que te asiste en algunos movimientos y donde tenés la disponibilidad de carga, de peso, de colocación de peso, que es algo motivador. Cuando vos ves, por ejemplo, la pre de banca, que te acostás y le pones 10 kilos, al mes siguiente le subís 20, al siguiente 30, 40, 50, y le vas subiendo cada mes, es muy motivador poder seguir entrenando eso, lo cual en el hogar no lo vamos a tener, ¿sí? Esa es una de las cosas que nos quita. Pero muchos de los ejercicios se pueden hacer, muchísimos de los ejercicios, siendo un poquito creativo y teniendo en cuenta cuáles son los movimientos y la técnica correcta que se debe hacer. ¿Sí? Por eso es muy importante, cuando una persona vaya al gimnasio, encontrarse con el entrenador personal que tiene el gimnasio, en donde te asista en algunos movimientos, que los movimientos sean correctos, que la columna debe estar de forma correcta, que las sentadillas son las piernas más abiertas, que más cerradas, qué movimientos son, desde dónde sale la barra, son movimientos que debo estar atentos a cómo realizarla, practicarla y poder llevarla al hogar. ¿Sí? Es muy sencillo. Por ejemplo, una sentadilla que se hace con una barra y carga se puede hacer tranquilamente en el hogar, ¿sí? Con una banda elástica, por ejemplo. Lo que es dorsales, trabajo de dorsales, con una polea en el gimnasio que se puede utilizar, se puede hacer con una banda elástica también, ¿sí? Lo mismo, el pre de banca, no hace falta tener una pre de banca con la barra, sino que tranquilamente se puede utilizar el propio cuerpo con una flexión de brazos, y si me siento pesado, colocar carga en la espalda, que alguien me asiste, me coloca una carga en la espalda, un bidón de agua o lo que sea, ¿sí? Son variantes que uno debe encontrar y ser un poquito creativo para poder realizar en el hogar. Algo que nos olvidamos mucho en el gimnasio, que vamos en busca de la carga, es que nos olvidamos de nuestro propio peso, ¿sí? Son ejercicios muy simples en donde un entrenador, particularmente un entrenador personal, te busca primero que logres dominar tu propio peso, logres dominar diferentes cadenas o secuencias de ejercicios, de lo más simple a lo más complejo, con tu propio peso para poder utilizar cargas. ¿Sí? Hoy en día se está entrenando muchísimo lo que son ejercicios con grandes cadenas musculares o grandes movimientos musculares, que solamente acostarme y hacer barra, ¿sí? Tiene sus beneficios, ambos ejercicios tienen sus beneficios, pero cuando mi beneficio, por ejemplo, busco descender de peso y ser fuerte a la vez, un ejercicio complejo que involucre grandes movimientos, por ejemplo, un burpee, que son un ejercicio, un movimiento de una flexión de brazos, desde una plancha, desde una flexión de piernas y un salto, y volver al piso de nuevo, son ejercicios con una cadena muscular muy importante, que se utiliza prácticamente todo, completo, donde uno pierde peso y se vuelve más fuerte. ¿Y qué hacemos? Utilizamos nuestro propio peso, en vez de utilizar las cargas que nos da el gimnasio. Por eso es muy importante, y hago hincapié siempre, en aquellas personas que entrenan en su hogar o entrenan por sí solas, es tener una asistencia, un entrenador personal, un profesional de la salud, un profesional del movimiento, que son los profesores de educación física, los entrenadores personales, donde te pueden programar, diagramar, planificar una actividad y con sus propias correcciones, ¿sí? Siempre hago hincapié en esto porque se descubren muchos accidentes, se descubren muchas lesiones en donde lo hacen donde lo hacen por una mala técnica, se involucra en algún movimiento en donde genera alguna lesión y por tanto lo dejamos de lado. Cuando yo me lesiono no lo quiero volver a hacer, por ejemplo, no consigo el objetivo que estaba buscando, que es el descenso de peso, no consigo el objetivo de volverme más fuerte, lo dejo de lado, ya me cansé, no lo quiero hacer más,
es porque no encontramos o no buscamos en alguien que nos oriente y nos lleve hacia ese lugar, ¿sí? A lograr esas metas. Por eso es muy importante tener a alguien que nos sepa guiar y nos lleve a cumplir esas metas, ¿sí? Bueno, le dejo mi lugar al profesor Gaby Sarica, que se va a encargar sobre lo que es la fuerza pura o fuerza máxima. Gaby. Bien, me los interrumpo un segundo hasta que Gaby prende su micrófono. Comentarles que cualquier duda o consulta que tengan, la vamos a realizar o la vamos a estar respondiendo todas al finalizar la clase para que se puedan disertar todos los temas que se van a tratar hoy y ya luego solventar cada una de sus preguntas, ¿sí? Era simplemente eso, comentarles y, bueno, vamos, Gaby. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel, o el Gaby Saricas. Soy profe de entrenar. Estoy con Javi hace cerca de 4 años y me encargo de hacer entrenamientos en grupo y un poco de personalizado. Estamos con el profesor David en Manantiales, en EISU. Bueno, el tema que vamos a tocar en mi caso sería la fuerza máxima, ¿sí? ¿Qué es la fuerza máxima y qué beneficios tiene? ¿Sí? David, tenés... Para adelantar un poquito, tenemos que definir qué es la fuerza, pero qué es la fuerza, digamos, en general, ¿sí? Así que vamos a definir qué es lo que sería la fuerza. La fuerza, ¿sí? Es la capacidad psicofísica, ¿sí? Que le permite al sistema neuromuscular poder vencer una resistencia y llegar a un objetivo. ¿Bien? ¿Qué decimos con esto? Que somos capaces, la fuerza me da la capacidad a mí de poder vencer una resistencia, ¿sí? La resistencia, y volviendo un poquito a lo que hablaba Marce recién, puede ser desde hacer un ejercicio con una polea, un peso libre, o el propio peso del cuerpo, ¿bien? Ahora vamos a hilar un poquito más específico, que sería lo que es la fuerza máxima. ¿Y qué es la fuerza máxima? Tiene otra definición. Es la posibilidad que le permite, ¿sí? La posibilidad máxima que le permite a un deportista de realizar una fuerza en una sola repetición, ¿sí? Con un movimiento voluntario, ¿sí? Consciente. ¿Y qué nos permite llevar a esto? Y me pueden exigir, tiene una cierta intensidad, tiene cierta velocidad, tiene ciertas series, tiene ciertas repeticiones, ¿sí? Pero antes de entrar, ¿sí? A ese terreno, tenemos que tener en cuenta que es una capacidad que nos va a permitir tener muchos beneficios. Pero así como nos van a permitir tener muchos beneficios, también hay que saberla trabajar, ¿sí? ¿Cómo la tenemos que aprender a trabajar? Desde base tenemos que aprender a hacer una buena entrega en calor, ¿sí? Porque esta fuerza, ¿sí? Nos puede llevar a lesiones, a microdesgarros, ¿sí? A una fatiga crónica, ¿sí? Lo que sería la parte muscular, ¿sí? Ahora, ¿a qué intensidad se trabaja? Decimos que se trabaja la fuerza máxima a un 90 o un 100%. O vamos a ser un poquito más específico, a un RM. ¿Qué significa un RM? Una repetición máxima. ¿Bien? Hay muchas formas de calcular el RM o la repetición máxima. ¿Sí? Eso lo puede realizar el profe, el personal trainer, ¿sí? Que la puede calcular desde una fórmula hasta un sistema predictivo, se le suele llamar. ¿Bien? Eso ya es un término un poquito más específico y técnico del profe, pero es calculable la fuerza máxima. ¿A qué velocidad? A una velocidad alta, es una fuerza explosiva, ¿bien? Es una fuerza donde hago una repetición y tengo que descansar. ¿Por qué? Porque involucra fibras musculares de tipo 2A y tipo 2B, ¿sí? Estas fibras musculares carecen de lo que es, digamos, carecen de digamos, de mitocondrias, ¿sí? Que le va a permitir excitarse, son altamente excitatorias, pero se fatigan rápido, ¿sí? Y es por eso que decimos que las repeticiones tienen que ser una repetición y pueden ser series de 2, 3, 4, hasta 8 series, dependiendo también del nivel del alumno, ¿bien? Eso lo va a ir manejando también el profe. ¿Qué queremos decir con esto?
que vamos a levantar mucha carga, mucho peso. A un RM me refiero a decir que voy a levantar tanto peso sea posible que me permita hacer solamente una repetición. Bien, es por eso que el profe tiene que calcular, ¿sí? Ya sea desde una fórmula o de un sistema predictivo, y saber cuánto puede levantar de peso. Por ejemplo, yo puedo hacer una sola repetición con 25 kilos en un press de banca, por ejemplo, ¿sí? Así que voy a hacer una repetición, fuerza explosiva, fuerza máxima, una alta intensidad, se va a fatigar rápido digamos, la fibra muscular, el grupo muscular que voy a trabajar, y tengo que descansar. ¿Cuánto recomendamos descansar? Desde 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ¿sí? Que se recupere bien para poder arrancar con la segunda serie. Y recordamos que es una repetición, descanso, otra repetición y descanso, ¿sí? Porque son altamente fatigables las fibras musculares. Bien, ahora, ¿qué beneficios tengo con esto, con la fuerza máxima? Vamos a nombrar algunos beneficios que tienen, o quizá los más importantes. Vamos a generar mayor fuerza muscular, ¿sí? Voy a tener más fuerza, voy a tener la capacidad de levantar más peso, ¿sí? Voy a tener más posibilidad de vencer más resistencias y así voy avanzando, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no quiere decir que mi repetición máxima o mi RM, un RM, significa que voy a hacer siempre con 20 kilos, porque va a llegar un punto en que el cuerpo va a superar esa resistencia y voy a poder avanzar en mi RM, ¿sí? Ahora, ¿voy a ganar masa muscular? Sí, voy a ganar masa muscular. ¿Por qué? Es muy simple y haciendo un resumen. Voy a romper la fibra, esa fibra se va a recuperar, esa fibra muscular, ¿bien? Y va a crecer. Y eso me va a hacer generar una hipertrofia muscular. No solamente voy a ganar más fuerza, sino que voy a ganar masa muscular. Después, otro beneficio que tiene, que sería la coordinación intramuscular, traduciendo o haciendo, digamos, más específico. Decimos que una persona, digamos, normal, una persona que si se quiere, decimos, sedentaria, ¿sí? Puede hacer un reclutamiento de fibras y unidades motoras de un 60%, ¿sí? Como máximo estoy hablando. Ahora, si empiezo a trabajar la fuerza máxima, voy a reclutar más fibras, ¿sí? Más unidades motoras de la fibra muscular y voy a poder ser más eficiente a la hora de vencer la resistencia. Es que por eso puede pasar desde un 40, un 50 o un 60% máximo, que es pues, una persona normal, a llegar a un 85, 90%, ¿sí? De reclutamiento de fibras motoras. Eso, volviendo a lo que decía recién al primer beneficio, me va a dar mayor capacidad de vencer resistencia, de mayor fuerza muscular. Hasta ahí venimos con los beneficios, digamos, más relevantes que tiene la fuerza máxima. Y después, ¿sí? Como le decía recién, tenemos una mayor activación de fibras rápidas. Es las fibras que yo le nombraba recién. Tenemos la fibra tipo 1, ¿sí? Esas se tocan en otro sistema, digamos, de trabajo de fuerza, y acá vamos a tocar las fibras tipo 2A y 2B, que son altamente excitables, se fatigan rápido, pero son muy potentes, ¿sí? ¿Voy a ganar potencia? Sí, voy a ganar potencia muscular. Ahora, si lo queremos llevar más allá, ¿a qué deportes se pueden llegar a aplicar esta fuerza máxima? Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el running, ¿sí? No es en sí lo que se trabaja la fuerza máxima, sino que se trabaja como un complemento, como para ayudar, ¿sí? Porque en el running se trabaja otro tipo de fuerza, que después lo vamos a desarrollar, ¿bien? Este tipo de fuerza se trabaja en movimientos anaeróbicos, ¿sí? Por ejemplo, un lanzamiento de bala, ¿sí? Por ejemplo, un lanzamiento de jabalina, ¿sí? Un sprint de 10, bueno, digamos, un arrastre, ¿sí? Que tenga resistencia atrás, pero momentos muy cortos. ¿Lo puedo trabajar en la casa? Sí, lo puedo trabajar en mi casa, ¿sí? Yo recomiendo, ¿sí? Siempre acompañado de un profesional de la salud, que puede ser el personal trainer o puede ser el profe de educación física que tengan asignado, ¿sí?
porque es un trabajo muy fino, muy cuidadoso, ¿sí? En los cuales yo puedo, digamos, si lo hago solo en realidad, puedo micro desgarrar el músculo, puedo sufrir de una distensión de ligamentos, ¿sí? Una tendinitis, ¿sí? Y esto nos puede llevar a retroceder en nuestro entrenamiento, ¿sí? Este tipo de fuerza se va a dar dependiendo, ¿sí? Del deporte que voy a practicar, ¿bien? Cada deporte tiene su tipo digamos, de capacidad de que va a ser, digamos, digamos, más relevante de trabajar, ¿bien? Por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿sí? No va a trabajar la misma capacidad que, por ejemplo, un maratonista, ¿sí? Y ahí nos lleva un poquito al perfil de deportista que vamos a tener. Y bueno, sin ir más allá, eso sería la parte mía que me ha tocado desarrollar. Buenísimo, buenísimo, Gaby. Bien. Como les vuelvo a repetir lo que les comenté antes, las dudas las pueden ir o colocando en el chat para que sean respondidas al finalizar, o ya tenerlas guardadas en uno y prender el micrófono cuando se termine de exponer para que los profes y disertantes se las respondan. Ahora es el turno de la nutricionista del grupo, de Sil Donoso. Todo tuyo. Acá estoy. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Donoso, soy una de las Nutris del grupo Entrenar, junto con Caro. Y bueno, teniendo en cuenta el tema eje de esta charla, decidí exponer el tema de proteínas, ¿sí? A nivel alimentario, tener en cuenta el concepto de proteínas, pero más allá de las proteínas que uno tiene, cuando se menciona esta palabra, que es siempre un suplemento, darle protagonismo a lo que son las proteínas alimentarias. Muchas personas no tienen muy en cuenta este concepto y a veces cuando quieren empezar a entrenar o a tener más fuerza, lo primero que hacen es buscar suplementos de proteínas y olvidan que la base de todo es tener una buena alimentación rica en proteínas para luego ver si realmente hace falta suplementar o no. Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, y lo que le diferencia de los hidratos de carbono y de las grasas es que tienen nitrógeno. Este nitrógeno las condiciona a tener una propiedad especial, que es la de favorecer el crecimiento en los tejidos, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Acá viene, como se ve ahí en la gráfica, hay una pared, ¿sí? El famoso ejemplo de las proteínas, que son un conjunto de aminoácidos, siendo los aminoácidos los ladrillitos que forman esa pared, ¿sí? Las funciones que tienen las proteínas son muchas, son varias, hormonales, función de anticuerpos, muy importantes en esta época en la que estamos atravesando, enzimáticas, pero una de las funciones principales es la función estructural. ¿Qué significa esto? Que nos va a ayudar a poder reparar, a poder fabricar y a mantener nuestros tejidos, ¿sí? Y cuando hablamos de tejidos hablamos de la piel, uñas, cabellos, nuestros órganos, tendones, masa muscular, entre otras. Entonces, las proteínas son macromoléculas, y esto hace de que se diferencie de las micromoléculas en el sentido que también tienen energía, ¿sí? La clasificación también es muy amplia. Se clasifican según su forma, según su función, simples, complejas. Pero en este caso, la clasificación principal a la cual le vamos a dar protagonismo es si son de origen animal o origen vegetal. A nivel composición molecular, tienen la misma composición. ¿Por qué? Porque están formadas todas por aminoácidos. Pero las proteínas de origen animal contienen una calidad biológica superior, por eso se dice que son de alto valor biológico, un término que se habrá escuchado, y las de origen vegetal, el valor biológico va a ser un poco inferior. ¿Esto qué pasa? Va a depender mucho del tipo de alimentación, si es omnívora o no, o es vegetariana, para ver la selección de proteínas que cada una de las personas va a requerir, ¿sí? Si vamos por una cuestión de ser más beneficiosa, las proteínas de origen animal son de alto valor biológico porque contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo los necesita
pero no los puede fabricar, entonces los tenemos que consumir a través de alimentos específicos. Proteínas de origen animal son, por ejemplo, las carnes rojas, las carnes blancas, huevos, la leche y todos sus derivados. Como se ve en el cuadrito, tienen una mayor absorción, una mayor digestibilidad y, como se dice ahí, de alto valor biológico, comparado con las proteínas de origen vegetal, cuya absorción es menor y la digestibilidad también, y esto va acompañado de aminoácidos limitantes. Esto significa que no tiene todos los aminoácidos que necesita para ser completa. Entonces, en este caso, se menciona un término muy relacionado a las proteínas vegetales que se llama complementación proteica. La complementación proteica, en el próximo cuadrito, no sé, el profe David si está pasando, ahí está. Hay un gráfico que dice, la clasificación está como bastante específica en cuanto a si son animales, si son vegetales, y ahí en el medio hay un término intermedio que son las proteínas que tienen un valor intermedio, que son las legumbres, cereales y frutos secos, ¿sí? Ese gráfico es bastante claro y específico en cuanto a poder aplicar después el concepto de complementación proteica. Como se ve ahí, yo lo voy a ver acá en mi compu porque si no, no veo bien, hay diferentes ejemplos que dice, por ejemplo, lentejas con arroz integral, ensalada de garbanzos con maníes, lentejas con trozos de carne de soja, trigo con queso de soja, almendras con tofu, que es tipo un postre, o arroz salvaje con nueces y pasas de uva. Obviamente que cuando queremos realizar una complementación proteica y alguno de estos gustos no son los nuestros, porque no es común encontrar a alguien que esté comiendo arroz salvaje con nueces y pasas de uva, el famoso potage de lentejas o guiso de lentejas es una buena combinación en esta época del año para poder aportar y hacer esa complementación proteica. Al margen de esa preparación tan simple, existen otras que podemos usar en el día a día para poder también evitar que nos falten esos aminoácidos que se necesitan, y al ser esenciales tienen que estar todos los días en nuestra alimentación. Y como para cerrar un poco este tema relacionado a la fuerza, bueno, ahí hice muchas gracias, pero todavía no. Como verán ahí, hay el concepto de un aminoácido que se está hablando mucho en la actualidad, que se llama leucina. Si el profe me pasa la diapo. La leucina, bueno, ¿la leucina qué es? Un aminoácido esencial de cadena ramificada. La leucina, ¿qué hace? A nivel celular, está científicamente comprobado, ¿no?, que activa una señalización metabólica que se llama mTOR, y esta, como se ve en el grafiquito más chiquito, el mTOR lo que hace es aumentar la síntesis de proteínas en el cuerpo, ¿sí? Esto lo que hace es ayudarnos a provocar esa hipertrofia tan buscada en las personas que entrenan, pero además nos ayuda a reparar nuestros tejidos y también evita un envejecimiento a nivel general del organismo. Entonces, este aminoácido de cadena ramificada, aminoácido esencial, es muy importante en la alimentación, y si vamos al tema alimentario, ahí figuran algunos alimentos donde se encuentra en mayor proporción, que son las carnes rojas, tenemos ahí salmón, atún, las semillas de calabaza y la soja. Todos estos alimentos tienen una alta proporción de leucina, que si no podemos llegar a cubrir los requerimientos que según la FAO son, por ejemplo, para una persona sedentaria entre 40 y 45 miligramos por kilo de peso por día, o en personas que realizan deporte puede ir desde 8 hasta 20 gramos por día. La distribución o el timing proteico debe ser organizado por un profesional, obviamente en la alimentación de cada uno, y esa distribución debe estar bien analizada para que durante todo el día uno en cada una de las comidas que se haga se pueda aportar este aminoácido tan importante. Recordemos también que además de la alimentación, es muy importante para la hipertrofia o para el desarrollo de esta fuerza muscular el tema del descanso, ¿sí? Ya que el músculo en realidad crece cuando uno descansa, ¿sí? Y es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, porque cuando uno realiza la actividad, como dijo el profe Gaby, el músculo se rompe, entonces después lo reparamos con una buena alimentación,
Si hace falta, hacemos una suplementación, pero lo más importante es descansar de una manera adecuada para realmente lograr ese cuerpo que todos queremos en algún momento. Y a modo de frase como para finalizar, les quería decir que cuando uno invierte en salud, cuando invierte en mejorar la alimentación, es una frase que escuché por ahí que es como depositar todos los días un poco de dinero en el banco. Entonces, en algún momento, cuando lo necesitemos, esa reserva de salud va a estar ahí para poder utilizarla. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Buenísimo, Sil, muchas gracias. Bien, ahora el siguiente tema va a ser presentado por el profe Leandro, ¿sí? Así que Lea, Gramajo, todo tuyo. Bueno, gracias. Buenas tardes, gente, ¿cómo le va? Hola, gente, ¿cómo le va? ¿Ahí se me escucha bien? Sí, Lea. Ah, listo. Pues no sé qué había pasado ahí. Bien. Bien, mi nombre es Lea Gramajo, sí, profe de entrenar. Yo estaría aproximadamente en entrenar hace unos 3 años. Bien, algunos me conocen, soy personal trainer, también estoy en grupos, sí, dado en el parque, ahí varios me conocen. El tema que vamos a tocar hoy, sí, conmigo, es el trabajo de potencia muscular, sí, de la fuerza muscular. Bien, entonces podemos definir como potencia muscular, ¿sí? Es la capacidad que tiene el organismo de generar una fuerza máxima en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto nos podemos guiar bajo la ecuación, que potencia es fuerza por velocidad, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que están, digamos, relacionadas entre sí. No es que, por ejemplo, yo le digo, bueno, vamos a trabajar la potencia y se trabaja solamente la potencia. No, se trabaja la fuerza muscular que se evidencia, ¿sí?, por unidad de tiempo que hace que sea potencia, ¿sí? Como vemos ahí en la foto, por ejemplo, del salto, una sentadilla convencional sería una sentadilla sin salto, ¿sí? En la foto, ahí el organismo tiene que realizar una contracción muscular de cierta cantidad, ¿sí?, para poder elevar todo lo que es el peso del cuerpo. Llevando un poco lo que dijo el profe Gaby, al ser tan intensa utiliza fibras musculares de tipo 2, ¿sí?, que son de contracciones rápidas, pero de fatigas muy rápidas, ¿sí? El cuerpo tiene 3 tipos de fibras. Fibra 1, que son fibras lentas, pero de larga duración, y fibra tipo 2 y tipo 2B, ¿sí?, que son de intensidad grande, pero de poca duración. En la segunda foto, ahí podemos ver que la potencia, ¿sí?, se puede evidenciar de diferentes formas de acuerdo al deporte, ¿sí? En la foto, por ejemplo, el número 1 del salto, de acuerdo a la distancia, ¿sí? En la foto 2, por ejemplo, en los lanzamientos de jabalina, en los lanzamientos de balas, podemos evidenciar la contracción muscular, ¿sí?, la tensión que genera, ¿sí?, eso va a generar la distancia que va a llegar la jabalina, o sea, el disco. Bien, pero a la hora de entrenar lo que es la potencia, ¿sí?, esto demanda toda una adecuación, ¿sí?, demanda toda una adecuación previa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los métodos para trabajar la potencia son los trabajos de pliometría, que son multisaltos, ¿sí? Lo que demanda, ¿sí?, que se haga una preparación previa al cuerpo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Se trabaja mucho el tema de saltos, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos primer clase, no hacemos una adecuación muscular, no hacemos una adecuación ligamentaria, propiosidad activa, empezamos con saltos, ¿sí?, pues más o menos con lo que dijo el profe Gaby, puede haber lesiones, ¿sí? Entonces es necesario, primero, hacer una adecuación muscular, trabajo de fuerza sin saltos, lograr una buena estructura, ¿sí?, para después de ello, sí, ir aplicándole saltos, ¿bien? Vamos a hablar un poquito de los beneficios de la potencia, y que la potencia no trabaja solamente, digamos, un músculo, ¿sí?, el ejercicio que sea, sino que trabaja todo, funciona como una cadena cíclica, ¿sí?, del grupo muscular. Eso va a ayudar a hacer un organismo más óptimo, ¿sí?, para poder enfrentar situaciones cotidianas de la vida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo simple, trabajamos la potencia, ¿sí?,
tenemos que salir a correr colectivo, ¿sí? Esa velocidad de contracción muscular va a permitir que podamos, obviamente, reaccionar rápido, ¿sí? Un ejemplo muy simple y muy santo. Que también favorece a la hipertrofia, que es el crecimiento de la masa muscular, ¿sí? Entonces eso nos va a crear un organismo más sano a nivel muscular y nos va a permitir hacer actividades cada vez más complejas, ¿sí? Demanda un gasto calórico, ¿sí? Grande, ¿sí? Como son fibras de tipo 2 y son de intensidades altas, el sistema que utiliza es el sistema glucolítico, ¿sí? Que obviamente es de rápida contracción, pero de fatiga rápida. Esto también, al ser de que trabajan todas en un conjunto, ¿sí? Toda la cadena muscular, eso va a favorecer lo que se llama la higiene postural. A la higiene del cuerpo en sí, de acuerdo a las posturas, los movimientos, etc. Esto va un poco de la mano con lo siguiente, que ayuda a la economía, por ejemplo, en la economía de la carrera. En los runners, el trabajo de la potencia va a beneficiar a la economía del trote, ¿sí? Por ejemplo, en otros deportes, el trabajo de la potencia, por ejemplo, en fútbol, va a favorecer al pateo de la pelota, ¿sí? Por ejemplo, en tenis, el trabajo de la potencia, ¿sí? De brazo va a favorecer a la técnica de golpeo, ¿sí? Además, la potencia nos va a permitir, como recién decía, el favorecimiento de la aplicación de cada ejercicio de la forma más veloz posible, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir un acondicionamiento físico en general para desenvolvernos de la mejor forma al deporte que hagamos, ¿sí? Nos va a permitir un bienestar muscular, un bien corporal en general, ¿sí? Para el día a día. ¿Cómo se entrena? Más o menos con lo que decía recién. La potencia se trabaja de forma rápida y explosiva, ¿sí? ¿Qué pasa? En esa rápida y explosiva lo tenemos que trabajar en la parte de la fibra cuando hace la parte concéntrica, ¿sí? Una fibra muscular hace dos movimientos, parte excéntrica y parte concéntrica, ¿sí? La parte del entrenamiento de la potencia tiene que ser una parte concéntrica, ¿sí? De forma rápida y explosiva, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir crear un movimiento más veloz, ¿sí? Y a medida que nosotros lo vamos automatizando, ¿sí? Va a salir mucho más natural, ¿sí? Lo cual nos va a permitir realizar de la mejor manera la actividad que debamos hacer. Entonces, básicamente va un poco de la mano con lo que haga el profe Gaby, ¿sí? Hay que hacer una adaptación previa, ¿sí? Entonces, para que no haya lesiones, no haya desgarro, etc. ¿Bien? Bueno, ahí el profe Facu va a pasar. Gracias, gracias. Bien, Lea, gracias por disertar. Bien, ya estamos llegando al cierre, llegando al final de la reunión, de esta pequeña disertación, este pequeño proyecto que esperemos que siga ampliándose en el transcurso de este tiempo, estemos o no en pandemia. Así que, bueno, ahora le cedo el lugar a Javier Ayús. Ahí está, estamos reiniciando el audio. ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué gusto ver, estaba viendo ahí el chat y la gente que estaba conectada y un montón de personas conectadas. Gracias a toda la gente que se ha sumado a esta primera conferencia que damos los profes de entrenar. Y realmente admirable los profes, los felicito, los quiero hacer público las felicitaciones frente de toda esta gente. Gracias por el aporte que dan, igual que la Nutri, obviamente. Cuando digo profes, digo a todos. Bueno, yo les voy a tocar un tema que les interesa a algunos, que es la fuerza-resistencia. Vamos a compartir esto. ¿Qué será la fuerza-resistencia? Para que la encuentre ahora. ¿Dónde estamos? Bueno, espero que tengan muchas preguntas para hacerle a los profes porque hay un montón de ganas de que aprendan y de que les vaya bien, que aprovechemos esta pandemia, como hizo el Facu, para aprender otras cosas. Fuerza, resistencia, lo vamos a buscar. Por acá venimos. Bien. Para que lo vamos a... ¿Está chequeado esto? Puede pasar,
Fuerza, resistencia. Para. Bueno, veníamos perfecto con la linealidad, tema PowerPoint, y bueno, justo al final. El profe tuvo que... Claro, lo hemos metido en falta que tengamos nomás traje, corbata y camisa, serios, ¿viste? Siempre todos tenemos una fiesta encima, ahora serios, calmados, poca sonrisa y bueno, pasó. Bien. Acá estamos, ya la tenía ahí checada. Che, 20:30 tengo que estar dando clase, más vale que José no se haga el sonso y no se vaya porque viene faltando 20:30 clases por Zoom. Los profes estamos dando clases por Zoom para toda la gente que por ahí no nos conoce. Y ahora compartimos esto. Ahí vamos. Compartir pantalla. Perfecto. Qué bueno que soy. Excelente. ¿Se ve, che? Cuéntenme si se ve. Sí. Se ve. Genial. Bueno, Javier Layú es mi nombre para todos los que les llegó ese link y no saben qué es esto del grupo Entrenar. Les cuento un poquito. ¿Qué es la fuerza de resistencia? Ni más ni menos que esas dos palabras nos dan a entender un montón de cosas. Primero, fuerza, que es lo que vienen hablando los profes hace rato, que es la capacidad de vencer una resistencia, ya sea, como dijo el profe Marcelo, con el propio peso corporal, o como han dicho los chicos, con elementos. Fuerza, el manejo de las cargas. Y por otro lado, la resistencia, que una investigación hace un tiempo determinó que la gente lo que más quiere en la vida, ¿sí? Cuando le preguntaban qué es lo que más querés de las 4 capacidades, si fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, decían que lo que más querían tener es resistencia a lo que uno cree que posiblemente dé como que queremos tener fuerza, pero no, resistencia es una de las capacidades que la gente quiere tener. En este caso te traemos, como recién decía Lea, 2 capacidades que se suman, la fuerza con la resistencia, y nos da como resultado, ¿sí? Por ejemplo, este tipo que está haciendo bicicleta y tiene que subir una cuesta. Y por supuesto le cuesta subir la cuesta. La fuerza de resistencia se define como la capacidad de resistencia a las cargas de más de 30% y hasta 60% de la RM. Recién Gaby Salicas nos contaba que la RM es, por ejemplo, la carga máxima que yo puedo mover una sola vez. Ya no la puedo mover 2 veces. Por ejemplo, levantar, no sé, 200 kilos. Si lo quiero levantar 2 veces, no se puede, porque ya no me da. Esa es la RM, es la repetición máxima y se hace una sola vez. Cuando hablamos de resistencia, es poder mover, y ahí la imagen te lo dice, entre el 30 y el 60% de esa carga. Vamos a hacer de cuenta que fueron 200 kilos, que yo los puedo levantar. Ponle 100 kilos. El 30 y el 60 sería entre 30 y 60 kilos, para que ustedes tengan una idea. Entonces, esa va a ser la carga, la fuerza. Y la resistencia, te dice la ciencia, que es moverlo 25 veces. Entonces, bastante. 25 veces mover, ¿sí? Una carga que va entre el 30 y el 60%. Y esto va a ser determinado de acuerdo a la actividad que vos realices. Si es una actividad deportiva, ¿sí? ¿Dónde la ves? La ves, por ejemplo, en natación, donde tenés que vencer muchas resistencias, que es lo que hablábamos recién, durante a lo mejor un determinado tiempo. ¿Sí? Existen 3 grandes grupos de determinables de fuerza-resistencia. Uno son la resistencia de corta duración. Por ejemplo, vamos a hablar de 25 metros. Nadar 25 metros vamos a decir que es una resistencia que yo tengo que vencer durante un determinado tiempo, que 25 metros puede llevar capaz que 10 segundos nadarlos. Pero si estamos hablando de 1500 metros nos va a llevar más tiempo, y si hablamos de una maratón en el agua nos va a llevar mucho más. Por eso hay 3 grandes grupos de donde los profes manejamos este entrenamiento de la resistencia para determinadas actividades deportivas, ¿no? Por ejemplo, pedalear en cuestas. ¿Qué sucede en este caso? En este caso vas a encontrar en donde, si vos vas pedaleando en la montaña, vas a encontrar momentos en donde no pedaleas y en otros sí. Entonces, la carga es variable de la fuerza-resistencia. Es por momentos que vos tenés que vencer esa resistencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Es más o menos.
el ángulo que vos tengas va a determinar un 20, 30, 60% de esto que hablábamos recién. Si fuera el 100%, lo podrías hacer una sola vez y no te quedarían más piernas para seguir. Entonces estamos hablando de cargas entre el 30 y el 60%. Otras de las donde vas a ver esta actividad que es vencer muchas veces, ¿sí? Se van ubicando las fuerzas durante periodos prolongados o cortos, es el CrossFit. El CrossFit, aparte de ser un método de entrenamiento que lo vemos en los box de CrossFit, ahora no vemos mucho. Bueno, este es un deporte que hace ya 15 años que está en otros países y que tiene que ver esto. ¿Quién puede resistir más venciendo fuerzas? Entonces no hay conceptos más claros que estos que están viendo acá. ¿Cómo ven la fuerza-resistencia? ¿Cómo se entrena? Bueno, eso se encargan los entrenadores. ¿Ah? Si yo te cuento un poquito, es esto. Duración, que para que vos veas cambios, anda entre 6 y 8 semanas. La intensidad entre el 30 y 60, como te decía. La cantidad de repeticiones de series, ojo, va de 3 a 6. El descanso entre series va de 1 a 3 minutos. El número de ejercicios pueden ser hasta 3 en una misma sesión. El ritmo de ejecución dinámico, simultáneo y la frecuencia de movimiento de la competencia. Es decir, que vos, los movimientos que nosotros te hacemos hacer como entrenadores, tienen que ver con el deporte al que vas. ¿Sí? No te vamos a hacer puño, golpeo fuerte, si en realidad vos tenés que pedalear. Y tampoco vamos a hacer movimientos cortos, si vos haces entrenamientos o tu deporte necesita y requiere de una resistencia a la fuerza en prolongados tiempos. ¿Ah? Por eso hay mucho de lo que para eso están los entrenadores, ¿ah? Para que te orienten un poquito. Y por eso es muchas veces lo que haces en los entrenamientos funcionales o de running, porque todo tiene un porqué en la dosis que te da el profe, la cantidad que te da, la pausa que te da y la cantidad de series. ¿Ah? Y cuántas veces a la semana. Casi todas las clases están programadas semanalmente, por eso vos faltaste una y capaz que te perdiste un momento importante. La frecuencia semanal 2 a 3 veces, como dice ahí abajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos estos métodos. Muchas veces los recursos que vas a ver, que usamos los entrenadores, son recursos naturales y o artificiales, como las escalinatas. Otro puede ser bicicleta fija, que se está usando mucho hoy en día, trabajos con banda elástica, bicicleta y cargas, ¿sí? En el running, esto de hacer que tu cuerpo pese más, a veces con chaleco de cargas, tobillera y demás cosas, que el profe es el que sabe. Si no te va a dar una tobillera si vos tenés problemas en los tobillos, correr riesgo de lesionarte tobillos. No te va a dar un chaleco si vos tenés una hernia de disco. Entonces, hay cosas para las que están hechas para que vos entrenes tu fuerza y resistencia, seas más fuerte y más resistente a la vez. Y después hay otro que es todo lo que tiene que ver con el gimnasio. En el gimnasio vas a ver que hay mucha gente haciendo repeticiones, cantidades de repeticiones. Bueno, tiene que ver con esto, de la mejora de tu resistencia, de poder resistir más, ¿sí? Más allá de las hipertrofias que se vienen. ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto, qué bueno. ¿Cuáles son a veces los beneficios sí, ahí atrás? Los beneficios que tenemos son estos tres grandes. Primero, la tonificación de los músculos, que vemos ahí la imagen en blanco y negro, un poquito representada, que es la imagen de la tonicidad, que es cuando uno busca marcar el cuerpo, ¿sí? Lo hace la fuerza resistencia, ¿sí? A lo contrario de, como hablaba Gaby y los otros profes, de la fuerza hipertrofia, esa que te lleva a crecer en volumen y a construir el músculo, como te contaba recién Silvana. Segundo, hay varios beneficios, ¿no? Pero este segundo que te veo acá, que son estos ciclistas, esto es el éxito deportivo. El éxito deportivo está dado muchas veces por la fuerza-resistencia. De hecho, los que corremos en montañas, es muy importante la fuerza-resistencia, más que otros tipos de fuerza, sumado a la resistencia, que es el gran pilar de esto, de esta fuerza que tenemos que hacer en la montaña. ¿Sí? Por eso van a ver que la contextura física del que corre en montaña tiene más piernas, más volumen, hasta en los brazos tiene volumen, tiene músculo. Y el maratonista, ¿sí? Imagínense el que corre 42 kilómetros, keniata, flaco, pesan 40 kilos, no tienen mucha masa muscular. Entonces, por ahí pasa el ganar fuerza, pero resistencia también, ¿sí? A correr carreras, por ejemplo, largas. Y por último,
uno de los grandes beneficios que tiene es el control del peso, el descenso del peso, ¿sí? Por el gasto calórico que demanda, por la gran activación endocrina que tiene, que es activar las hormonas para que produzcan esta quema de grasas, porque muchas veces son trabajo de fuerza de prolongada duración, ¿sí? Por eso es que también la activación, la quema de grasas, el metabolismo, la oxidación de grasas, se produce cuando vos estás más de 20 minutos trabajando. ¿Ah? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que les quería contar sobre la fuerza resistencia. Gracias muchas, espero que les haya gustado. Les voy a dejar con Facundo por si alguno tiene alguna consulta que hacer y si quieren aplaudir lo pueden hacer porque lo estamos viendo todos, así que lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, casi. Buenísimo, Javi. Bien, este es el momento que destinamos por si existe alguna especie de pregunta, duda, consulta, lo que les haya surgido con toda esta presentación. Capaz no, porque los profes estuvieron bastante bien, creo que se puede haber entendido algo, pero siempre queda alguna duda o alguna pregunta, y bueno, este es el momento para hacerlo, así que los invitamos que o por el chat o directamente prendo el micrófono en la cámara, me expreso y nos cuentan, así los profes se las podemos quitar. Gracias. Sí, son poquitos, así que pueden prender su micrófono y preguntar algo que tenga que ver con la fuerza, obviamente, son bienvenidas. Profe, hola, buenas tardes a todos. Yo quería saber cómo juega junto con esto de la fuerza, la potencia, la resistencia. Más una pregunta, ¿no es cierto?, para Donoso, ¿no es cierto? Porque si bien reforzamos con proteínas y con comida y todo esto, ¿no? Y por ahí de decir, bueno, yo corro montañas, necesito, ¿no es cierto?, otro tipo de energía, no sé si es otro tipo de energía o qué otro tipo de alimentación, porque digo, ¿cómo se refuerza eso? Porque si bien no tengo que subir de peso para la clase, pero sí debo tener una buena masa muscular y también incorporar más carbohidratos cuando se trata de la montaña. Entonces, por ahí, eso depende de cada objetivo en su momento. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. ¿Nancy? Sí, Nancy. Según el objetivo de cada una de las personas, va a ser el plan que se va a adecuar, ¿sí? Para tener una buena masa muscular hace falta tener un adecuado aporte de hidratos de carbono, ¿sí? Porque si no yo empiezo a utilizar mi músculo como energía y ahí estamos hablando de otro tema, ¿sí? Entonces, la distribución de esos macronutrientes y también de los micronutrientes es muy importante adecuarlo al objetivo que tiene cada persona. Lo que se menciona acá son generalidades, ¿sí? Entonces, lo que tenés que hacer es, bueno, se tiene que hacer un plan adecuado a la actividad física que realizas, adecuado al tipo de alimentación que en realidad podés cumplir, ¿sí? Porque uno puede tener objetivos muy claros o muy teóricos, pero de ahí en más, que en el día a día uno pueda cubrir esos requerimientos, va a variar, ¿sí? Entonces también nosotros los Nutris tenemos ese trabajo de adecuarnos a la vida, a la actualidad y a lo que está sucediendo con cada uno de ustedes. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Y cuánto sería lo recomendable trabajar de fuerza en la semana? ¿O se puede trabajar ambas cosas a la vez? Fuerza y resistencia, potencia y resistencia. ¿Cómo sería lo aconsejable? ¿También depende del objetivo? Te contesto yo si quieren. La fuerza, sí, primero los entrenadores te van a analizar qué deporte estás participando, qué distancia vas a correr, y de acuerdo a eso, suponete vos vas a correr 42 de montaña, se hace toda una progresión para atrás en donde vos vas a entrenar distintas fuerzas, ¿sí? Vas a entrenar un poco de potencia, ¿sí? Capaz que un 10% de ese entrenamiento sea de potencia, capaz que un 20% sea de fuerza máxima, capaz que un 30% sea, o un 40%, un 50%, un 60%
de fuerza resistencia y otro de solo resistencia, ¿sí? Capacidades diseñadas con dosis justas. Y la fuerza se puede entrenar todos los días. De hecho, todos los días estamos de pie, estamos haciendo fuerza. Entonces, ¿qué tipo de fuerza? Sí, por ejemplo, la que dice Gaby Salica, que es la fuerza máxima, que la más que destruye, vos tenés que pasar aproximadamente 3 días, 2 días o 3, según, pero más o menos para que vuelvas a tener músculos sanos, para volver a hacer esa fuerza. Fuerza resistencia, cada 2 días, sería justo porque después 3 ya se pierde. Entonces, la resistencia puntualmente hay. Potencia también puede andar en 2 días, ¿sí? Según la cantidad que te dé de carga, se llama, la sesión tiene una carga. Si la carga es muy alta, vas a tener que descansar el otro día y volver a activar. Descansar y volver a activar. Pero si las cargas son parejas, vos podrías entrenar potencia, resistencia, fuerza máxima. Potencia, resistencia, fuerza máxima. Entonces todos los días podrías estar entrenando fuerza. De hecho, podés entrenar la fuerza del tren superior un día y al otro día fuerza del tren inferior. ¿Sí? Se puede entrenar la fuerza todos los días. Es muy importante la pausa y la alimentación. Si no, no va a estar bien para la próxima sesión. Genial, porque estoy haciendo también rodillos, que estoy también entrenando con fuerza y potencia, y sí, la verdad que para mí estoy tratando de ver que distribuyo bastante bien con Lea, que él nos distribuye la fuerza superior y para mí es un complemento buenísimo una cosa con otra. Por eso quería saber si yo estaba haciendo bien esto de entrenar prácticamente todos los días, porque los días que no entreno con entrenar estoy haciendo rodillos y trabajamos mucha fuerza y potencia también. Pero claro, es toda la parte inferior. Ahora veo que se complementa muchísimo con Lea, que hacemos todo lo que es superior también. Sí, a veces la fuerza que entrenamos en rodillo, en la bicicleta, no alcanza a ser la fuerza significativa, sino que tiene una gran carga de resistencia a poder estar prolongadamente girando, pero acuérdate que lo mío, por ejemplo, va entre el 30 y el 60%, tiene que haber carga. Y después los otros dos chicos que hablaron, 70, 80, 90 y 100. ¿Sí? Cuanto más arribita, más fuerza y más ganancia de músculo. Gracias, profe. Profe, buenas tardes. Hola. Soy adulto mayor, no se me ve, pero soy adulto mayor. Me cuesta más la tonificación de los músculos, necesito una dieta especial. Estoy haciendo la gimnasia con ustedes, pero siempre la hacía, pero no sé si necesito una dieta específica. Como de todo nada me hace mal. Sano. Bueno, sí, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, sí, hay que adecuar los macronutrientes a cada uno, y hay una proteína muy importante que se va perdiendo con el tiempo que se llama colágeno, ¿sí? Y tengo más de 70. Bien. Existen varios tipos de colágeno, el tipo 1, que es el de la piel, la parte más estética, piel, uñas, cabello, y el tipo 2, que se refiere más al tema de tendones, de articulaciones, ¿sí? Entonces, al margen del colágeno, que es muy importante a medida que uno avanza en edad, sí tenemos que adecuar el aporte de proteínas y organizar un poco más el tema de los hidratos de carbono y las grasas, siendo las grasas saludables las que tenés que consumir en mayor cantidad, por ejemplo, aceite de oliva, frutos secos, semillas, ¿sí? Y obviamente reducir o controlar el tema de las grasas saturadas, o las carbograsas, o los productos que son industrializados, que son los que tienen aquellos aditivos, jarabe de maíz de alta fructosa, o aquellos componentes que a medida que pase, nos hace mal cuando somos más jóvenes, y a medida que pasa el tiempo, como que esa situación empeora, ¿sí? Entonces, la alimentación debe estar mucho más controlada, mucho más adecuada, al igual que la hidratación, muy importante en edades un poco más avanzadas. El agua, el tema mío. El agua es un tema de todos, ¿sí? El agua, el cuando tema uno, mío. sí, cuando uno hace preguntas en consultorio, la mayoría de las personas no se hidrata correctamente, y sin querer a veces tienen algunos signos en el cuerpo, como dolor de cabeza, cansancio, malestar,
irritabilidad, que en realidad lo relacionan a otras cosas y a veces está muy relacionado a la baja hidratación. Entonces, es un tema muy importante a tratar, y también a medida que pase el tiempo uno deja de darle un poco de bolilla al agua, y hablo de agua pura, ¿no? Agua, Sí. no infusiones, ni jugo, ni gaseosas, ni nada del otro. Gracias, muy amable. Muchas No, por gracias. favor. Algunos tenemos la oportunidad de poder salir y entrenar, ¿no es cierto?, en este clima variado que tenemos, ¿no? Digo ahora por el frío que hace, ¿no? ¿Cómo juega eso muchas veces en la fuerza? Porque me pasó que corrí el día sábado y pensé que iba a andar más liviano y me costó muchísimo, y estaba cálido, ¿no? No sé si mucho tiene algo que ver el cambio tan brusco de temperatura, porque el sábado hizo calor. O sea, ¿cómo lo manejamos también un poco eso, ¿no? Con el tema del frío. ¿Qué haces, Nancy? ¿Cómo andás? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Y mira, el tema del frío, ¿sí? Cuando hace frío hay que hacer una buena entrada en calor. Bien entrada en calor. ¿Por qué? El calor es vasodilatador y el frío es vasoconstrictor. Entonces, todos los vasos sanguíneos, ¿sí?, se tienden a contraer, ¿sí? Entonces hay que hacer una buena entrada en calor. Por eso normalmente por ahí no puede costar, ¿sí?, tener el rendimiento. Yo lo puedo relacionar un poquito, lo que me decís, con lo que estamos pasando ahora, que obviamente todo el tiempo que está pasando, bajamos todos el tema del trabajo, ¿sí?, de acuerdo a la parte aeróbica del trote, ¿sí? Nosotros, particularmente, entrenando conmigo, estamos haciendo un trabajo de mucha fuerza, ¿sí? Fuerza por el hecho que entrenamos en casa, entonces no tenemos la posibilidad. Si bien yo te salís vos por tu cuenta, hacer la tarea, etcétera, es normal. Vos estás entrenando 3 días conmigo, 2 días con el rodillo y encima haces tarea, ¿sí? Entonces, es como todo un conjunto de cansancio, el frío, que puede afectar un poquito en lo que es la eficacia, digamos, de la tarea que vas a hacer. Capaz que no te sentís en óptimas condiciones, ¿sí? Porque podés traer un cansancio, ¿sí? Amén del trabajo del frío, amén de todo lo que está pasando, que no estás pudiendo hacer el trabajo de trote, ¿sí? Entonces puede ser un conjunto de cosas que está pasando. Genial, profe, gracias. Bueno, Facu, ¿cómo ves? ¿Quedó alguna pregunta por ahí? Si no, le vamos agradeciendo a la gente. Ahí va, estaba quedando el micrófono. No hay ninguna otra pregunta, ya chequeamos. Así que sí, ha llegado la hora del fin de esta muy linda exposición. Nuevamente, Javi ya lo repitió muchas veces, agradecerles por tomarse un tiempo, por conectarse a escucharnos. También agradecerle a los profes por disertar, agradecerles a los profes por tomarse su tiempo y preparar los temas, a la gente por oírnos y bueno, hacerles ya la invitación. No tenemos la fecha de la futura reunión o disertación, pero que se la preparen, que nos esperen, que vamos a tratar de seguir ayudando y complementar nuestros entrenamientos, además de la Nutri, el laburo que hacemos cada profe con sus alumnos, con estas charlas que vienen a informarte de cómo entrenar y estar en mejores condiciones. Muchas gracias. Gracias.